Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar. Bienvenidos todos ustedes que nos escuchan por este medio, por la internet. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en la congregación. Gusto saludarles y gusto saber de que ustedes siguen conectados allá en casa a la distancia, pero unidos con un mismo deseo: adorar, honrar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tener un corazón dispuesto para ser moldeado a través de su palabra. Gracias a cada uno de los que están en casa, gracias porque han cuidado su salud, gracias porque han sido prudentes y gracias porque siguen conectándose para conocer más de nuestro Creador. Así es de que, mis hermanos, en este domingo maravilloso, levantemos nuestra voz, levantemos nuestras manos y elevemos una oración para dar gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos. Amén. Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de congregarnos a la distancia y físicamente. Gracias porque tú haces posible todas las cosas. Gracias porque nos has llamado a esta gran familia. Gracias porque juntos somos tu cuerpo y juntos, Señor, podemos alabarte y exaltarte. Señor, para que nuestra alabanza, nuestra adoración sea recibida, te pedimos, Padre, perdones nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que en esta semana hemos faltado a tu nombre. Reconocemos, Señor, que no hemos hecho las cosas 100% de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos sigas lavando de toda maldad. Reconocemos nuestros pecados y venimos delante de tu presencia para pedir perdón y estar con manos limpias, con un corazón puro, con un corazón limpio, Señor, recordando que tú eres santo, santo, santo y que todo aquel que te adora debe de adorarte en espíritu y en verdad. Señor, anhelamos que esta adoración suba delante de ti, que sea agradable para ti, que sea como un olor fragante, Señor, nuestra alabanza, que las palabras que digamos en estas alabanzas, Señor, sean ese sentimiento y ese deseo que está en nuestro corazón. Alabar tu nombre, entregarnos más a ti, conocerte más a ti. Señor, recibe esta adoración. Gracias por mis hermanos que nos dirigen en la alabanza y preparemos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra entre y penetre y haga en nuestro corazón conforme a tu voluntad y que no regrese esta semilla a ti vacía, sino que produzca en nosotros fruto y mucho fruto, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de nuestro único y suficiente Salvador oramos. Amén. Aleluya. Y nuestro Señor es todopoderoso, amén. Santo tú eres, Padre Celestial. Tu nombre es honrado, Señor. Santo tú eres. Alabado tú eres. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder, has recibido a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Tú eres poderoso, Señor. Grande es tu nombre. Alabado es tu nombre por siempre y para siempre, Señor. Poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios.
Dios me ama con eterno amor, en lugar de falla, en lugar de falla, Él llegó a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso, triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Aleluya, Señor. Nuestro Dios es grande, mis hermanos. Él es bueno y Él está con nosotros. Santo tú eres, bendito tú eres, Señor. Y por tu gracia hoy seguimos estando aquí. Te alabamos, Señor. Vamos juntos, en las palmas. Aleluya. Él rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Santo, golpea el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria,
Dios te ha hecho libre, a ti y a mí, mis hermanos. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por esa libertad que nos has dado a nuestro corazón. Aleluya. Adorado eres tú, Señor. Y tú sigues siendo esa roca fuerte donde podemos seguir sosteniéndonos, Señor, a pesar de las dificultades. Eres tú fuerte, Señor. Tú eres nuestro pilar, nuestro soporte, nuestra roca firme. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
eres poderoso. Dice la Escritura, y pasando Jehová por delante de Moisés, Hola, buenas tardes hermanos. Ahora vamos a leer el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Señor, te damos gracias una vez más porque nos permites llevarte alabanza, nos permites llevarte adoración, nos permites llevarte nuestras oraciones, nuestras peticiones, nos permites entrar al trono de gracia donde está el oportuno socorro. Gracias porque tus oídos están atentos y tu palabra siempre está presta para alumbrar nuestro camino, Señor. Habla a nuestras vidas el día de hoy y mi petición, Señor, es de que hables a mis hermanos, todos aquellos que escuchen el día de hoy, que hables así como hablaste a mi vida, que traigas esa convicción como la que has traído a mi vida y que podamos vivir esta vida cristiana en libertad, como realmente tu palabra espera que la vivamos. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Es muy bueno estar acá con ustedes una vez más. Siempre es una gran bendición el poder comunicar la palabra de Dios, enseñar aquello que Dios ha hablado a nuestras vidas a través de la palabra. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Y nosotros como iglesia, acá en el Ministerio Cristiano, Rescatando lo Perdido, tenemos un compromiso con la verdad y es predicarla así como está, hablarla sin ponerle colores, a blanco y negro. Nuestra intención es enseñarla así como nos fue enseñada a nosotros y mantenerla lo más pura posible. Siempre el pensamiento humano intentará interferir en comunicar el mensaje de Dios. Nuestro deseo es comunicarla lo más pura posible. Así que espero que tu corazón esté listo para recibir el mensaje de Dios el día de hoy, mi hermano, mi hermana, porque es importante que sepamos lo que el día de hoy vamos a aprender. Quizá tú ya lo sabes, quizá tú lo sabes y se te ha olvidado, quizá tú lo sabes y se te ha olvidado practicarlo, quizá tú lo sabes y se te ha olvidado que ha sido ese regalo de Dios, ¿no? Y el día de hoy estamos hablando de esta gozo y de esta felicidad de la salvación, ¿no? Y eso implica el perdón de nuestros pecados. Recuerdo hace unos años atrás, hablando yo con uno de mis familiares en sangre, todavía no tienen esta relación con nuestro Dios, y hablando con esta persona, él me decía: yo he cometido un pecado muy grave y no sé si Dios me lo pueda perdonar. Y podía ver la tristeza en sus ojos y entender su corazón, entender de que la incapacidad y la imposibilidad de poder
ser justos delante de Dios, ¿no? Y ese es el primer paso del cristiano, reconocer que es incapaz de presentarse digno y justo delante de Dios. Por eso acudimos a su misericordia, por eso acudimos a Cristo. Cristo es el único camino que nos lleva al Padre y Él perdona nuestros pecados, ¿no? Regresando al ejemplo de mi familiar. Él decía que no sabía si Dios podía perdonarle un pecado que él había cometido tan grande. Y yo le decía, Dios es perdonador y Dios perdona cualquier pecado, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a confesar, a arrepentirnos y a seguir sus caminos, a seguir su dirección. Porque Dios es Dios perdonador, Dios es Dios misericordioso. Entiendo la tristeza de aquel que no conoce a Cristo y tiene un pecado y tiene el deseo de acercarse a Dios, pero tiene un pecado que le señala, tiene una vocecita que le dice, tú hiciste esto y no puedes acercarte a Dios. Entiendo esto de aquella persona que no tiene un compromiso con Dios, que no ha tenido este conocimiento que gracias a Dios muchos hemos recibido ya, y que no ha recibido ese perdón y no ha iniciado esa relación con nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Por ignorancia. Entiendo el dolor y entiendo la angustia de aquel corazón que quisiera estar bien con Dios, pero hay algo que le señala y le dice, tú no estás bien con Dios, ¿no? El problema es cuando ese mismo sentimiento y ese mismo pesar está en el corazón del cristiano. Cuando el cristiano es infeliz, en vez de ser gozoso, es un cristiano infeliz. Infeliz porque cometió un pecado en el pasado y la culpa todavía le está tocando y moviendo el corazón y las emociones y los sentimientos. Y se siente cristiano, se siente salvo, pero se siente infeliz. O es infeliz, o vive infeliz, ¿no? Hay un escritor que se llama Joyce Jones, y él dice que hay cristianos infelices por pecados pasados ya perdonados. Aquel cristiano que ha pecado en el pasado, pero que todavía es infeliz por eso que hizo, y no ha podido aceptar este perdón que Cristo da, y el gozo de la libertad de esa culpa, ¿no? Otro escritor muy conocido, que es Rick Warren, él menciona 5 fuerzas que manejan nuestra vida. Él habla, hay 5 fuerzas que manejan la vida. Y la primera, él decía, resentimiento y enojo. La otra es el temor, el otro es el materialismo, el otro es las necesidades de ser aprobados, ¿no? Aquella persona que necesita ser aprobada. Y la otra que él mencionaba, entre estas fuerzas que manejan nuestra vida, es la culpa. La culpa es eso que siento por algo que hice, y que a veces eso maneja nuestra vida. La escritura es clara cuando habla de que hay una lucha interna en el ser humano, y muchas veces la culpa es ese guerrero que está peleando contra nosotros, el conocimiento del perdón y de la libertad, y está esa guerra dentro de nosotros. Cada vez que alguien se hace cristiano, recuerde que tiene un enemigo que está buscando destruirle. Y una de las cosas que hace es quitarnos el gozo de la salvación. Cuando tú abres la palabra de Dios, hay un Antiguo y hay un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento inicia con 4 evangelios. Son 4 escritores diferentes que hablan una misma historia, cada uno con su perspectiva y cada uno con su audiencia muy única. Y ahí encontramos todo lo necesario para la salvación. Todo lo que tú y yo necesitamos para entender, recibir, conocer y vivir en esta salvación está ahí en esos 4 evangelios. Sin embargo, después de los evangelios tenemos muchas cartas escritas por los apóstoles, ¿no? Y es que hay una necesidad de conocer más acerca de nuestra verdad, de nuestra salvación. Los evangelios son suficientes para nuestra salvación, pero las cartas son necesarias para nuestro gozo en la salvación, para que seamos cristianos gozosos, ¿no? Son suficientes para la salvación los evangelios, pero una información total nos ayudará a vivir en victoria. Y es que tú y yo como cristianos hemos sido llamados a vivir en esta victoria espiritual.
Algunos cristianos sentían la tentación de regresar a su vida pasada, aquella vida de donde habían sido sacados. Algunos cristianos tenían esa tentación, entonces las cartas les motivaban a no regresar a esa vida pasada. Y es que todos tenemos tentaciones. Otros estaban siendo perseguidos y quizá la persecución pudiera desanimarles, y las cartas fueron escritas también para motivar a aquellos que pudieran desanimarse, para que mantuvieran viva la fe y el ánimo de continuar este camino de la cristiandad. Las epístolas muestran la infelicidad que muchos cristianos vivían también. Estas cartas nos cuentan de la infelicidad de algunos, a pesar de que eran cristianos. Desgraciadamente, esa infelicidad todavía la vivimos. Como cristianos, muchas veces somos cristianos infelices. Te voy a leer una frase que leía de un libro. Dice: sentirse infeliz no quiere decir que no eres cristiano, solo quiere decir que eres un cristiano infeliz. Te lo voy a leer otra vez. Sentirse infeliz no quiere decir que no eres cristiano, solo quiere decir que eres un cristiano infeliz. La infelicidad no quiere decir que no eres salvo, pero eso es un salvo amargado. Claro, existen cristianos que no tienen el gozo de la salvación. Existen cristianos que todavía viven en esos momentos de infelicidad y de amargura, y son cristianos que a la hora de dar testimonio, en vez de dar motivación a que alguien se acerque, lo que hacen es que muchos se alejen, porque hay mucha infelicidad, intranquilidad, inconformismo en sus vidas. Y es que el cristianismo es aquello que viene a satisfacer en totalidad nuestra vida. Entonces es necesario que nosotros podamos crecer en este cristianismo. Te voy a leer algo que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1 del 12 al 16. Dice, capítulo 1 de Timoteo, primera carta del 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo, motivando a Timoteo, escribiéndole esta primera carta, este pasaje nos muestra una necesidad que tiene la iglesia. No en totalidad, no me confunda, no me malinterpretes, pero muchos de nuestros hermanos cristianos viven en una infelicidad por aquellos pecados pasados que cometieron, y que el día de hoy todavía no pueden superar la idea de que hicieron eso, a pesar de que Cristo ya les haya perdonado, a pesar de que Cristo ya les haya dado la salvación, a pesar de que Cristo ya les haya dado incluso un ministerio, ¿no? Pablo dice que él recibió un ministerio aquí. El pecado pasado es un gran problema para muchos cristianos el día de hoy. Aquello que hicieron años atrás, aquello que hicieron tiempo atrás, y que todavía ese fantasma de la culpa les persigue y les carcome la felicidad. Hay dos explicaciones que pudiéramos dar al porqué de esta infelicidad en aquel que debiera ser feliz. ¿Por qué esta infelicidad en aquel que debiera ser gozoso y mostrarse así a la sociedad como un ser gozoso? Porque tiene a Cristo en su corazón. La primera explicación podría ser de que es la obra del diablo. La obra del diablo no puede despojarnos de la salvación, pero sí puede despojarnos del gozo de la salvación.
el diablo va a intentar quitarte ese gozo, porque si tú no eres ese cristiano gozoso, tú no vas a querer compartir el evangelio, y tú no vas a querer ser ese buen testimonio, y tú no vas a querer hacer que los demás se acerquen. Tú no puedes decirle a los demás que pueden ser libres de su pasado si tú todavía estás encadenado en tu pasado. Una explicación para esta situación pudiéramos decir que es responsabilidad del diablo, ¿no? Y nos quita esa salvación. Eso sería culpar al diablo de nuestra infelicidad. La otra, mi hermano, la otra explicación es un tanto más personal y más severa. Un corto entendimiento de la doctrina de la justificación. No es culpa del diablo nuestra infelicidad. Es nuestra falta de fe, es nuestra falta de credibilidad a estas enseñanzas de que realmente somos libres de ese pecado o perdonados de ese pecado que nosotros hemos cometido. Mira lo que dice el verso 16 de primera de Timoteo 1. Pero por esto fui recibido en misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice, para esto es de que yo fui llamado, yo soy como un ejemplo, dice Pablo. Para esto es un ejemplo de qué, para los que creen que su pecado rebasa los límites de la gracia de Dios. Pablo dice, yo soy como un ejemplo para aquellos que creen que tienen un pecado tan grande, que la gracia de Dios es incapaz de quitar o de cubrir. Pablo dice, yo soy un ejemplo de eso. Eso es lo que él dice. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice, mi vida pecaminosa fue perdonada y ahora yo sirvo de ejemplo para aquellos que se acercan, para que sepan de que hay perdón de pecados sin importar el tamaño de los pecados que tú y yo podamos hacer o cometer. Hay gente que evalúa los pecados creyendo que unos son perdonables y que otros no son perdonables. Algunos creen de que algunos pecados se perdonan y otros pecados no se perdonan. Dios perdona todos los pecados. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda esa salvación, sino que tenga vida eterna. Esa es una promesa. Y para poder recibir esa promesa la recibe aquel que su corazón ha sido perdonado. Algunos creen de que hay pecados tan grandes que Dios es incapaz de perdonar. Algunos creen que la gracia de Dios está limitada y no todo puede perdonarse. Sin embargo, no es lo que la Escritura dice. Mira lo que dice el verso 13 de este mismo pasaje que estamos leyendo. Habiendo yo sido antes blasfemo, y Pablo comienza a decir lo que él era antes. Por eso él dice, yo soy este ejemplo. Mira lo que dice el verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo presenta su pecado en este escrito que le da a Timoteo y le hace ver de que estos pecados de blasfemia, perseguidor, injurador fueron perdonados, que la misericordia de Dios fue capaz de perdonar todo ese pecado y que ahora los llamó a un ministerio con el fin de que sea un ejemplo para otros. ¿Ejemplo de qué? Un ejemplo de que Dios es capaz de transformar una vida y de perdonar cualquier pecado que se haya cometido antes. Algo que esto nos enseña, mi hermano, mi hermana, es de que el problema en nuestra infelicidad como cristiano no es de que hayamos pecado nosotros antes. Nuestro problema es de que éramos incrédulos. No es cuestión, Pablo dice aquí,
Todo lo que yo hice era incredulidad, lo hice en incredulidad, no creíamos, no sabíamos, por eso cometimos el pecado. Éramos incrédulos, por eso fallamos. Éramos incrédulos, por eso hicimos lo que hicimos. Éramos incrédulos, por eso no entendíamos y conocíamos y andábamos descarriados. Hay que pensar en el caso de perdón cuando pensamos en el caso de Pablo. Si tuvo misericordia Dios de Pablo, también tiene misericordia de ti, mi hermano, mi hermana. Pablo muestra que mientras más uno se acerca a Dios, más uno ve el pecado. Él dice: antes que estaba lejos en incredulidad yo pecaba, pero ahora que estoy cerca puedo ver el pecado, distinguir el pecado, y aquello que yo hacía lo había hecho en incredulidad. ¿Cuál fue la razón del pecado de Pablo? Fue ignorancia, dice él al final de ese verso 13, en incredulidad. No existe un nivel de pecados. Todos los pecados son iguales. En incredulidad pecamos de diferentes maneras y en incredulidad cometemos toda clase de barbaridades. No estoy minimizando el pecado. Estoy poniéndolo en el contexto que Pablo lo presenta, en un contexto de incredulidad e ignorancia. Eso no quiere decir que no hay problema con lo que se hizo. Eso habla de que nuestra incredulidad es capaz de llevarnos por caminos oscuros. Pero Cristo puede perdonarnos. Pablo dice: yo vivía en incredulidad. Y mira que Pablo tenía religión. Pero él dice: yo vivía en incredulidad y vivía en ignorancia. El problema no es el pecado pasado, el problema no es eso, el problema es de que éramos incrédulos, por eso lo hacíamos. Esto que estamos tratando de encontrar el día de hoy está con el propósito de que nos motive a romper esas cadenas de infelicidad, de tristeza, de amargura que pudiéramos tener a consecuencia de nuestro pecado pasado. ¿Por qué pecamos en el pasado? Porque éramos ignorantes y porque éramos incrédulos. Pero el día de hoy, mi hermano, mi hermana, tú que eres cristiano, tú ya no eres ignorante, tú ya no eres incrédulo. Es una motivación para que podamos dejar la culpa del pasado y retomar la bendición que Cristo nos da a través del perdón. Otra cosa que podemos aprender acá es de que el problema no es el pasado, aquello que hicimos no es el problema, sino la forma en que tú y yo nos relacionamos con la ley y nos relacionamos con Dios. Es un asunto de relación. Cuando tú pecas, tú dañaste algo que se supone no tenía que dañarse, como por ejemplo. Pero nosotros debiéramos ver nuestro pecado en cuestión de relación con Dios. Cuando yo hice esto que no debía haber hecho, rompí mi relación con Dios. Y cuando yo rompo mi relación con Dios, yo quiero mantener esta relación buena y vigente y viva y eficaz y alegre. Y entonces me motivo, me impulso a poder tener esta intimidad o relación con mi Señor mejor a través del perdón y el arrepentimiento. Pero cuando yo me relaciono con la ley de Dios en cuanto a pecados grandes, pecados pequeños, pecados insignificantes, entonces me doy ciertas libertades yo mismo de fallar a los mandatos de Dios. Y cuando mi vida está en pecado, aunque a mi juicio no sean pecados grandes, esto me va separando de Dios. Y me va trayendo infelicidad. Y me va trayendo desgracia. Me va trayendo tristeza. Hay gente que peca contra alguien y le da poca importancia y olvida que es un pecado contra Dios. Si estamos nosotros más alertas en cuanto a la relación que debemos tener con Dios y con la ley, nos puede ayudar a mantener nuestro gozo vivo. David decía: contra ti he pecado, oh Jehová.
David entendía que cuando fallaba, había pecado contra Dios. El hijo pródigo, ¿te acuerdas? Cuando sale de su casa y cae en la desgracia, él piensa y dice, voy a regresar a la casa de mi padre y me voy a arrepentir y le voy a decir, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios también. Al entender nuestra relación con Dios y con su ley, nos puede ayudar a nosotros a andar mejor con el Señor. Hay una lista de pecados y todos son vistos en cuanto a términos de la relación. Por ejemplo, Gálatas 5, 19, 21. Vamos a leer esto para que podamos ver una lista de pecados que Pablo presenta ahí a la iglesia de Gálatas. Gálatas 5, 19, 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y por ahí nosotros decimos, gracias a Dios, yo no tengo ninguno de esos pecados. Gracias a Dios yo estoy lejos del adulterio, gracias a Dios yo estoy lejos de la fornicación, yo estoy lejos de la idolatría, yo estoy lejos de la hechicería, ando bien con Dios. El problema es de que la lista no se detiene ahí, la lista sigue con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras y cosas semejantes a estas. Nosotros nos sentimos libres de pronto de estos pecados a los que nosotros les damos un nivel grande, un pecadote, y esto yo no lo hago. Pero cuando vemos los otros pecados, celos, envidias, ¿no?, murmuraciones, enemistades, de pronto decimos, esto no es tan grave. Pablo presenta esta lista de pecados, válgame la redundancia, en la misma lista. Porque para Pablo, así como para nosotros, no debe existir un pecado mayor que otro. Hay pecados que traen mayores consecuencias, pero no quiere decir que la falta contra Dios fue mayor y la falta contra Dios fue menor. Si le faltamos a Dios, es una falta al Todopoderoso, a su santidad, a su perfección. Es una falta a su mandato. Y a veces nosotros nos sentimos libres porque, como no hemos hecho pecados tan grandes, el problema es de que eso va creando una separación con Dios. Y vamos aislándonos de Dios y sin darnos cuenta, la tristeza va llenando nuestro corazón. Entonces el problema no es, mi hermano, mi hermana, esos pecados que hemos cometido en el pasado. Muchas veces el problema es de que cometemos pecados que a nuestro juicio no son grandes, pero que también están dando el efecto de una separación de Dios. Debemos relacionarnos de la forma correcta cuando hablamos de Dios y de su ley. No es ese pecadote que cometí. No, a veces son estos pequeños pecados que voy cometiendo que me están trayendo tristeza e infelicidad como cristiano. El problema, mi hermano, no es el pasado o ese pecado grande. El problema, ya con esto vamos a ir terminando, el problema es de que no creemos en totalidad en la Escritura. Regresando a lo primero que decíamos al inicio, ¿no? Entre las dos explicaciones que dábamos al por qué hay tristeza muchas veces en el corazón del cristiano, y decíamos, bueno, el diablo trae esta culpa, trae esta situación para que el cristiano no pueda hacer ese testimonio y no demuestra de ese gozo a una sociedad. Pero la otra explicación que dábamos es porque había un corto entendimiento de la doctrina de la justificación. No entendíamos a cabalidad de que ya somos justos delante de Dios por la obra redentora de Jesucristo. Y de eso es de lo que estaremos hablando aquí. El problema no es, mi hermano, ese pecado pasado que hayamos cometido. No es ese el problema. El problema es de que no creemos la Escritura, no creemos la palabra de Dios.
No creemos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Mira, primera de Juan 1:9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y ahí no está dando categoría de pecado, no está hablando de un tamaño de pecado, no está hablando de eso. Está diciendo que si hay pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros vamos y confesamos nuestro pecado. Y si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Sin importar el pecado que tú y yo hayamos cometido, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. El verdadero pecado, mi hermano, acá consiste en no creer la palabra de Dios. Nuestra tristeza y angustia como cristianos muchas veces no es por el pecado que hayamos cometido, es que no creemos que Dios nos haya perdonado. Es que no creemos que Él nos pueda perdonar. En Hechos capítulo 10, por ejemplo, hay un suceso con Pedro. Tú has leído la historia de Pedro, ¿no? Donde se baja un lienzo y ese lienzo, Pedro está con hambre, está en el techo de la casa, está esperando que hagan la comida y él tiene una visión. Hay un lienzo que viene bajando del cielo y ese lienzo tiene muchos animales que para el judío eran inmundos, ¿no? Y entonces hay una voz que le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, porque ningún animal inmundo ha entrado por mi boca, eso yo no lo voy a hacer. Puedo tener mucha hambre, pero no. Y esa voz le vuelve a decir, Pedro, mata y come. Y la Escritura nos cuenta ahí en Hechos capítulo 10 de que esto se repitió 3 veces. Eso quiere decir de que el asunto va en serio. En serio, Pedro, mata y come. Mientras eso sucedía, se tocan la puerta de la casa donde Pedro está. Y hay un siervo de un centurión que le dice, vengo a buscar a Pedro porque Pedro necesita ir a hablar con mi patrón. En este caso es el centurión. Dios había hablado con el centurión, ya ve y tráeme a Pedro porque él es el que te va a decir lo que tienes que hacer. El centurión es un gentil que está buscando a Dios, es un gentil que está tratando de agradar a Dios y necesita conocer el evangelio de Cristo. Pedro es un hombre que tiene el evangelio de Cristo. Pero Pedro es un judío y el centurión es un gentil. Y el judío no se va a juntar con el gentil. El judío no va a acercarse con el gentil. Y entonces Dios le dice a Pedro en esta voz cuando le está hablando de que mata y come, le dice, no llames inmundo lo que yo ya he santificado. No llames inmundo lo que yo ya limpié. Y esa frase, mi hermano, ha tocado de tal manera mi corazón. Porque hay muchos cristianos que tienen un pecado que cometieron en el pasado, del que se arrepintieron y Dios les perdonó. Pero ellos siguen llamándose inmundos. Como que ese pecado no ha sido perdonado y tienen la culpa que les dice, no, tú sigues siendo lo mismo. Y la voz del cielo que le hablaba a Pedro era, no llames inmundo lo que yo ya limpié. ¿Cuántos de nosotros nos señalamos y nos culpamos por ese pecado pasado cuando el Señor, con su preciosa sangre, esa que derramó en la cruz, ya nos limpió? Mi hermano, te digo lo que la voz le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que el Señor ya limpió. Dejemos de culparnos por eso de lo que Cristo ya nos ha perdonado. Nosotros nos empeñamos a llamar impuro e indigno aquello que Dios ya limpió, lo que Dios ya purificó. Creemos en la crucifixión de nuestro Señor en la cruz. Creemos que murió por nuestros pecados y creemos que resucitó al tercer día de los muertos y creemos que está a la diestra de Dios Padre con toda autoridad.
pero no creemos sus implicaciones. Eso implica que tú y yo tenemos perdón. Eso implica que somos nuevas criaturas. Eso implica que somos nacidos de nuevo, nacidos por el Espíritu. Aquel que le recibió, dice Juan, le fue dada la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira lo que está diciendo Pedro acá en esta carta. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Los pecados de quién? Nuestros pecados fueron ya llevados al madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando ya muertos a ese pecado, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros hemos sido sanados. El mensaje que Pedro está dando, mi hermano, es de que ese pecado pasado, ese pecado ya está en la cruz. Y ahora lo que el Señor espera es de que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos en justicia. No vivamos amargados por ese pecado del cual ya hemos sido perdonados. Él murió por nuestros pecados y nosotros estamos en un nuevo pacto. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando participamos de la Santa Cena? Tomamos el pan y tomamos el vino. El vino simboliza un nuevo pacto con el Señor. Un pacto en la sangre de Cristo. Tú y yo, mi hermano, hemos sido ya perdonados de nuestro pecado. La Santa Cena además nos recuerda de que nosotros somos uno con Cristo. Al comer el pan nos hacemos uno entre los hermanos y nos hacemos uno con Cristo, partícipes de su cuerpo, partícipes de su sangre. Esas cosas que la iglesia hace, no las hace por show o por gusto. Tienen un significado profundo, un significado doctrinal. Nos recuerda que hemos sido perdonados. Nos recuerda que somos uno con Cristo y nos recuerda de que Él regresará por su iglesia. Y nos recuerda de que el día de hoy tenemos que ser dignos representantes de este Señor. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Porque habéis muerto, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida, mi hermano o mi hermana cristianos? ¿Dónde está tu vida? Está escondida en Cristo Jesús con Dios. ¿Ves que no tiene sentido el vivir amargado o tristes por ese pecado del pasado? Que lo único que hace es traernos tristeza, amargura, y no disfrutamos el gozo de la salvación y somos cristianos salvos, pero cristianos infelices. Cuando el cristiano debiera ser el ser más feliz del mundo, porque su vida es nueva, porque su vida tiene esperanza, porque es una nueva criatura. Mira lo que dice Romanos 6:11: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Dice: consideraos muertos al pecado. Yo y aquel pecador ya se murieron. Ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Sí, aquel que cometió aquel pecadote, aquel ya se murió. Nos parecemos físicamente, pero aquel ya se murió. Esta es una nueva criatura, nacida por el Espíritu de Dios. Mi hermano cristiano, es tiempo de tener una sonrisa en el rostro, porque somos salvos y hemos sido perdonados y hay eternidad
para nuestras vidas. Es tiempo de que el mundo sepa de que realmente somos gozosos y alegres y no vivimos encerrados en una jaula de tristeza por culpas de pecados pasados, cuando esos pecados ya han sido perdonados. Pecados que Cristo ya lavó con su preciosa sangre. Pecados que quedaron clavados, dice Pedro, allá en la cruz. Y que hemos muerto nosotros a eso y ahora vivimos en Cristo. Somos una criatura nueva, una criatura de gozo, una criatura de alegría. Entiendo de que hay momentos de dificultad y de angustia que nos traen tristezas momentáneas, pero no podemos seguir metidos en esa jaula de la culpa de un pecado que Dios ya perdonó. Es tiempo de superar y de vivir el gozo como la Escritura espera que lo vivamos. En el pasaje clave que estábamos leyendo cuando Pablo le escribe a Timoteo, que es 1 Timoteo 1, 12 al 16. El verso 12 dice: me tuvo por digno de llamarme al ministerio. Pablo, cuando está hablando y dice era blasfemo, era perseguidor, era injurador, él no está dando un grito de conmiseración de ¡ay, pobrecito de mí! Mira el tipo de basura que soy. Y no cuenta el pecado pasado por tristeza, no cuenta el pecado pasado porque se siente culpable. Lo cuenta, dice él, para ser ejemplo a aquellos, de que aquellos pueden tener el perdón que Pablo tuvo, perdón. Hay gente que da su testimonio y sigue igual de triste y amargado y no muestra el gozo de que el Señor le ha dado la salvación y el perdón. Pablo dice: a mí me tuvo por digno de llamarme al ministerio. Siendo como yo era, el Señor me perdona y ahora me llamó al ministerio. Y cuando él dice me llamó al ministerio, él dice me tuvo por digno. O sea que Dios evalúa la vida de Pablo y dice: tú eres digno. ¿Y por qué eres digno? Porque tus pecados han sido perdonados. ¿Recuerdas aquella escena cuando Isaías, en el capítulo 6 del libro con su mismo nombre, dice que tuvo una visión y Dios está sentado en el trono? Y algo que él dice: ¡ay de mí! Soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Señor. Y yo mis labios los tengo inmundos y vivo en un pueblo de gente que tiene sus labios inmundos. Y entonces uno de estos seres celestiales agarra uno de los carbones que están ahí y llega y toca los labios de Isaías y le dice: tu pecado ha sido limpiado. Este carbón ha tocado tus labios y ha sido limpiado tu pecado. Isaías tiene la oportunidad de lamentarse y seguir entristeciéndose porque vive en medio de pecadores y porque él es pecador, pero entiende en ese momento que su pecado ha sido perdonado. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, mi hermano, mi hermana. Al saber de que hemos sido perdonados por Dios, debemos vivir el gozo de que hemos sido perdonados. A veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y es tiempo de recibir la gracia total del Señor. Mi hermano, mi hermana, la intención el día de hoy es de que no nos quedáramos trabados en ese episodio de amargura y de tristeza cuando Cristo ya nos perdonó. Filipenses 4:4, ya para terminar, Pablo dice: alégrense en el Señor siempre. Y otra vez os digo, alégrense. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Mi hermano, mi hermana, si tú eres cristiano, atrévete a vivir en gozo. Dios ha perdonado tus pecados. Eres libre de esa culpa. Tenemos que andar ahora derechitos con el Señor, pero gozosos en el corazón. Cierra ahí tus ojos donde estás sentado o parado, como estés escuchando este mensaje, y vamos a encomendarnos al Señor. Padre, te damos gracias por el perdón que solamente viene de ti. Un perdón que trae gozo, que trae alegría, que quita frustración, que quita tristeza, que quita angustia. Un perdón que da libertad. Un perdón que
al corazón humano, le da una vida nueva, una chispa nueva, una luz nueva. No permitas que esa luz se apague de nosotros. No permitas que el gozo de la salvación se aparte de nosotros. No permitas que las tribulaciones de la vida nos amarguen. No permitas, Señor, que nuestro gozo se pierda y no podamos ni siquiera dar testimonio del tremendo poder de tu perdón en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad y que el gozo sea una de esas partes claves en nuestra vida, ahora en nuestra vida cristiana. Alabado sea tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano, mi hermana. Hay que vivir gozosos, porque el Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha dado vida nueva, nos ha dado eternidad. Y el día de hoy, Pablo en esa carta a Timoteo nos dijo que él es un ejemplo. Así que tú y yo, a ser ejemplos también de que Dios perdona y pone gozo en el corazón cristiano. Que Dios te bendiga y que tengas una tarde bendecida. Bye. Hola, bendiciones a todos mis hermanos. Vamos a leer 2 de Corintios 9, del 5 al 13. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuese primero a vosotros y prepararse primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Hola, buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros acá estamos muy bien, gracias al Señor. Quiero compartir con ustedes una porción de la Biblia que queda en Juan capítulo 8, versículo 12. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Podemos ver que en Jesús se cumple la profecía donde dice que Él es la luz del mundo. Cuando vamos de regreso a Isaías capítulo 9, versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús es la luz del mundo, mis hermanos. Gracias a Dios que tuvo compasión y misericordia de nosotros y nos escogió para ser sus hijos.
Les invito a que inclinen sus rostros y que juntos oremos y que le demos gracias a Dios. Gracias a Dios en este día por los diezmos, las ofrendas y por sus generosidades. Padre, en esta tarde, Señor, queremos agradecerte, Señor, todas tus bondades. Gracias, Señor, porque tú eres la luz del mundo, Señor, y nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestros ojos están puestos en ti. Gracias en este día, Señor, por la salud. Gracias por la vida de cada persona que esté escuchando, Señor, que sigue buscando para tener una relación contigo, Señor. Gracias, Padre, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que provee, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poderte dar, Señor, un poco de lo tanto que tú nos has dado, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice la vida del pastor Alex, la pastora Mari, Señor. Y guíalos, Señor. Guárdalos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a reconocerte y a verte en cada momento de esta semana, Señor, como la luz del mundo. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todos esos hermanos y todas esas personas que toman ese tiempo y esa disponibilidad para estar aquí abriendo sus corazones, abriendo sus mentes, con esa necesidad tan grande que tenemos de saber del Señor, de saber que alguien está ahí para escucharnos y para alientarnos y ayudarnos con nuestro diario vivir. Gracias por estar y bueno, yo estoy aquí para traerte los anuncios, haciéndote el recordatorio que tenemos palabra todos los días a través de nuestra pastora Mari. Para esto búscala en Facebook como Mari Castillo, suscríbete a este canal y dale clic a esa campanita para que te llegue la notificación para cuando ella esté en vivo o para si ella nos va a grabar algún estudio de la palabra, pues tú puedas ser beneficiado. No olvides darle clic a esa campanita, igual puedes compartir estos canales y darles un like. Recordemos que el día martes ella está en un ministerio y no está por la mañana, pero a las 9 de la noche ya está activa. También los días jueves es el descanso de los pastores. Sus horarios, recordemos, 9 de la mañana y 9 de la noche. También les sigo haciendo el recordatorio que el día martes está el Food Pantry en esta congregación. Si tú eres una persona necesitada, están dando despensas todos los martes de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y también si tú eres una persona que tiene en su corazón el donar algún tipo de comida, igual eres cordialmente bienvenido. Puedes tomar la dirección debajo de estas aplicaciones, está la dirección. Así también como está también los números de teléfono de los pastores para que tú los puedas tomar y si tú tienes quieres alguna información extra, pues puedes llamar a estos números y ellos te van a contestar amablemente. Te sigo invitando también a los estudios bíblicos. Nuestro primer estudio bíblico es los días miércoles. Terminamos la tercera carta de Juan y vamos a dar comienzo a otro estudio. Te pido te conectes a las 7 de la noche, da comienzo. Recuerda buscar en YouTube Pastor Alex Castillo, suscríbete también a su canal y darle clic a esa campanita para que así te sigan llegando las notificaciones. También el día viernes, está el segundo estudio bíblico. Acá estamos viendo Efesios. Y igual el canal YouTube Pastor Alex Castillo, suscríbete también, haz el mismo procedimiento, dale like, compártelos. Invita a otras personas a que busquen de estas aplicaciones para que puedan en sus casas beneficiarse con esta bella palabra, este estudio bíblico que mucha falta nos hace. Y un día como hoy, hermanos, yo les agradezco que estén acá de nuevo. Es septiembre en nuestra congregación, los primeros domingos de septiembre o el primer domingo de septiembre, les damos una felicitación a todos aquellos cumpleañeros. Yo lo quiero hacer en general, no tengo los nombres aquí de los que están en nuestra congregación, pero lo quiero hacer en general para todas aquellas personas
que están incluyendo nuestros hermanos, incluyendo las personas que todavía no reciben al Señor como su Salvador. Pues les deseamos un feliz cumpleaños, que se la pasen bien. Esperamos que el Señor sea bueno y les siga dando vida, mucha vida por delante. Y bueno, yo los dejo hasta aquí, es un placer de verdad. Cuídense mucho, los quiero mucho y nos vemos acá. No olviden conectarse a las 2 de la tarde a través de este canal. Cuídense mucho, hasta luego. Los veo el próximo domingo. Hola, me da mucho gusto volverlos a saludar una vez más a través de este canal. Y pues bueno, nos preparamos para dar la despedida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones y pues que Dios los siga bendiciendo a través de este canal con la palabra de Dios. Y pues bueno, bendiciones a todos y hasta la próxima.